bienvenidos todas y todos. Es grato presentar esta actividad que se ha llamado Pensando con Antonio Gramsci en el Uruguay de hoy, miradas actuales desde la academia y la política a 80 años de su muerte, organizado por el decanato, convocado por el decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Nos acompañan Eduardo de León, Álvaro Rico, Pilar Uriarte y Esteban Valé. Yo cuando me plantearon hacer la construcción, la votación de esta mesa, se me ocurrió hacer un pequeño sondeo y empecé a preguntarle a jóvenes universitarios del entorno de 30 años, realmente la mayoría recibidos en sus respectivas carreras, gente no con militancia política, pero sí con inquietudes sociales, con sensibilidades a diversos temas. ¿Quién era Gramsci? Una cosa muy así, como digo, agarré 23 jóvenes. De los 23, 19 no tenían idea quién era Gramsci. Uno manifestó tener una leve idea, me preguntó si jugaban la Juve. Y otros dos, uno me dijo el filósofo, ahí yo me encaminé, pero me dijo no sé más. Y había otro que, bueno, alguna idea tenía. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se piensa Gramsci en el Uruguay de hoy? Antes que nada, el agradecimiento a la Facultad de Humanidades y Ciencias, a los amigas y amigos de la Onda Digital y a los amigos y amigas de Proyecto Miramar. Gramsci, uno habla desde lo que uno es de los autores, de los pocos autores que en lo personal me interpelan profundamente porque es una invitación a un sabotaje permanente de la necesaria separación que yo creo que uno tiene que tener entre el trabajo en las ciencias sociales, en mi caso desde la perspectiva sociológica, o el trabajo técnico, y la definición de compromisos políticos. No es que estén desconectadas estas esferas, o la gestión, pero son esferas autónomas. El problema es que Gramsci desafía esa manera de plantearnos nuestra actividad, la actividad por lo menos la mía. Para mi generación es un detalle autobiográfico que debería ser irrelevante, pero no puedo dejar de hablar desde ahí. Para mi generación, no solo en Uruguay, creo yo creo que hubo una generación o varias generaciones en América Latina, Gramsci fue desde los años 70, claramente durante los años 80, fue una suerte de tabla de salvación que nos ayudó, tuvo un doble, una tabla que nos protegió o que nos ayudó a afrontar los desafíos de un océano embravecido por las dictaduras militares de la época. El desafío de entender lo que nos estaba pasando, porque Gramsci piensa desde una derrota, piensa a partir de una derrota y se interroga a partir de una derrota. Casi parece uruguayo en esa dimensión existencial de interrogarnos desde la derrota y no desde el éxito. Y nosotros éramos herederos, muy jovencitos en algunos casos, de un movimiento popular aplastado y derrotado, también por errores propios, no solo obviamente por la fuerza del enemigo. Y Gramsci nos defendía de la derrota porque nos ayudaba a entenderla. Pero Gramsci al mismo tiempo nos ayudó, fue determinante, y aquí hay
por ejemplo, un queridísimo amigo que a nivel partidario cumplió una función fundamental sobre eso, Saldo de Rini, redactando un documento inspirado, que fue sobre la democracia sobre la base, muy inspirado en esa perspectiva gramsciana. Gramsci nos ayudó a romper con el paradigma del marxismo-leninismo y con un conjunto de paradigmas asociados a ese paradigma central. Fue como una bocanada de aire fresco. No nos condujo a pensar un socialismo democrático en sí, pero nos ayudó a liberarnos de las amarras de una escolástica pesada que no nos dejaba pensar con libertad los problemas que afrontábamos, desde una teoría insuficiente, manifiestamente, y empobrecedora. Y aquí hay otro amigo con el que viajamos por primera vez, éramos adolescentes, éramos saliendo de la adolescencia a Brasil, y nos divertimos mucho con una barra de amigos en 1978, pero nunca me voy a olvidar que yo volví de Brasil con un librito de una italiana que se llamaba María Antonietta Basiocchi, y que decía para pensar a Gramsci. Y a partir de ahí comenzó un enamoramiento. Cada vez que viajaba a Brasil compraba las obras completas de Gramsci, pero también todo lo que encontramos sobre Gramsci, y luego como colectivo difundimos la obra de Gramsci, artículos sobre Gramsci, debates que después nos enteramos, por ejemplo, que eran del Partido Comunista Brasileño, la democracia como valor universal versus la democracia como valor obrero y popular, pero que hundían sus raíces en esa formidable experiencia que además era el eurocomunismo europeo con liderazgos de la talla de un Enrico Berlinguer, ¿verdad? Que siguen siendo figuras de una enorme proyección de futuro para el siglo XXI. Entonces, dejando de lado la anécdota que ya la hice, yo quisiera abordar rápidamente 3 capítulos muy velozmente. El primero, algunas pocas referencias sobre Gramsci, porque ya las hicieron los compañeros, por suerte, que me precedieron en la palabra, y son algunas ideas fuerza de Gramsci que siguen siendo potentes. La primera es la cuestión de la objetividad, porque Gramsci interroga a una visión positivista de la ciencia social, diríamos hoy en día, y de la ciencia, y se pregunta, ¿cuál sería ese imposible punto de vista del cosmos en sí? Es decir, ¿qué sería la objetividad sin sujetos que están creando la realidad en las ciencias humanas, digo, que están creando la misma realidad que están estudiando? La realidad humana no es una realidad inmóvil, es una realidad que creamos nosotros. De modo que no es un objeto suspendido en el aire que estamos observando, lo estamos creando también con nuestra acción, con nuestra omisión, nuestras omisiones o con nuestros fracasos y aciertos. Además de que hay estructuras que creamos nosotros mismos que por supuesto nos condicionan. La segunda cuestión, obviamente, Martin Shey, uno de los grandes estudiosos del marxismo europeo, en un clásico que se llama El marxismo occidental, encuadra a Gramsci dentro de esa gran ola de marxistas que piensan, que incorporan la centralidad de la cultura y desplazan el eje un poco de los marxismos. Yo prefiero, como Martin Shey, hablar en plural, no de un marxismo, sino de los marxismos, desde la economía a la cultura, en el sentido más trivial para un sociólogo de sistema de creencias y valores que organizan la vida social en la escena de los medios, de los poderes mediáticos, en la escena de las redes sociales, en la escena del mundo religioso, en la escena de las instituciones intermediarias de la sociedad civil, y allí se construye poder. Tercero, Gramsci es un antideterminista. El futuro no está predeterminado. En esto Gramsci rompe tanto con una lectura simplista de Marx, que era propia del siglo XIX, como con una lectura, diríamos hoy en día, simplista del neoliberalismo. La humanidad tiene un futuro, una flecha se dirige hacia allí, triunfante, y es irresistible. No, Gramsci es un antideterminista
Y lo que a él creo, como un intelectual meridional, además discapacitado, en realidad le gusta de la experiencia de la Revolución de Octubre, es que, como lo escribió, es una provocación al capital, es decir, es un desafío a las estructuras, es un desafío al determinismo puro de la economía. Y es una invitación a crear, no a ciegas, no sin estructura, no sin reconocer los poderes reales de la sociedad, a cambiar la sociedad. Cuarto elemento, la modernidad. Gramsci tiene pasión por la modernidad. Para él no puede construirse la teoría de la praxis sin un diálogo permanente con la modernidad como un sistema de contradicciones del pensamiento humano a partir de la secularización. Siglo XVI o siglo XVIII, como ustedes quieran pensar. Otro elemento de Gramsci, la cuestión de los intelectuales, que yo creo que es crucial y que ha vuelto a la palestra. Hay una interpretación, me parece a mí, esto lo discutí mucho con amigos brasileños, que fueron mis maestros, precisamente en sociología de los intelectuales, que identifica la idea de intelectual orgánico como intelectual de partido, o como intelectual que no tiene pensamiento propio, sino que es una especie de obediente, disciplinado. Bueno, la noción de intelectual orgánico de Gramsci no tiene nada que ver con eso. Intelectual orgánico para Gramsci es intelectual moderno, y básicamente se define como por la cualidad de organizador u organizadora de fuerzas productivas, de conocimiento acumulado y de creación de ideas también. Pero la fascinación de Gramsci con el americanismo cultural, que no es de Gramsci solo, que también es de Lenin, ¿no? Hay que decirlo, cuando Lenin define el socialismo soviético como electrificación más soviética, más americanismo cultural, más trus americanos, está también dialogando con la modernidad de su tiempo, y es lo que hace que Hannah Arendt diga que Lenin se salva de ser un totalitario porque tiene una dimensión pragmática que lo salva de la religiosidad total del totalitarismo. Entonces, para Gramsci, la intelectualidad es la organizadora de las fuerzas productivas. La primera pregunta gramsciana que nos tenemos que hacer hoy, si uno piensa en la perspectiva del bloque social que está transformando la realidad, es quiénes son esos actores en la sociedad actual de la automatización, de la robotización, de la revolución científico-técnica, de la biotecnología, de los emprendedores, de los inventores en Internet, de la economía colaborativa, porque ahí está claramente el frente contemporáneo de los socios de las clases subalternas de nuestra época, de los socios estratégicos para Gramsci, sino de los líderes, digamos. Podríamos discutirlo un poquito esto. El último punto sobre Gramsci, la distinción que ya hicieron, hicieron una alusión los compañeros sobre Occidente y Oriente. Bueno, Gramsci nos ayudó a entender que nuestras sociedades eran occidentales, y eso quería decir que eran sociedades complejas, donde la relación entre el Estado y la sociedad estaba mediada por un conjunto complejo de intermediaciones. Por lo tanto, la teoría del asalto al Estado no funcionaba. Ahora, personalmente, tengo la hipótesis de que en el giro a la izquierda, entre comillas, lo que se llamó publicitariamente como giro a la izquierda, que se inició en 2002 con la victoria de Lula en Brasil, o en el 98 con la victoria de Chávez, según quien ponga digamos, cuál sea la visión. En todo caso, hay un retroceso a una visión orientalista de la izquierda latinoamericana. Porque los temas de Oriente, de la izquierda orientalista en Gramsci, son los temas de la nación, son los temas del salto de ciertos procesos de modernización productiva, de mejora de la productividad, de madurez de las fuerzas productivas, que son los que obsesionan a Gramsci, la cohesión territorial. El problema de la cuestión meridional no es, digamos, no se trata de ensalzar el atraso, el problema es cómo sacar
al sur de Italia del atraso, digamos, porque no tiene una burguesía que sea una clase dirigente moderna, tiene intelectuales tradicionales asociados a una sociedad patriarcal y a un capitalismo que podríamos denominar patrimonialista, que es exactamente lo que está pasando hoy en toda América Latina. Es la imposibilidad de distinguir, digamos, lo que Max Weber llamaba la superación del capitalismo patrimonialista, la modernización, ¿qué es? Es asumir una racionalidad abstracta, separar lo que es mío de la propiedad privada de la propiedad pública, asumir ciertos valores modernos, impersonales, asumir una cierta lógica de apego a las instituciones, a las reglas de las instituciones. Bueno, parte de los procesos de cambio, que son muy tumultuosos y contradictorios que hemos vivido en América Latina, tienen una dimensión de persistencia de un capitalismo patrimonialista y estamental que viene de 500 años atrás. No se puede entender Venezuela, no se puede entender la corrupción estructural de Brasil, no se puede entender el kirchnerismo, ni el macrismo, ni la derecha, ni las izquierdas que producimos en América Latina, si no nos paramos en un oriente que no terminamos de superar, en un capitalismo patrimonialista del que no terminamos de salir, y que también lo vivimos acá en Uruguay, porque nosotros no somos una isla y además pueblo chico, infierno grande, es todavía más fácil confundir, y sin embargo bastante bien que la llevamos porque como el infierno es grande, el control social frena muchos de los, y además tenemos una tradición democrático-liberal de masas muy poderosa. El segundo grupo de reflexiones, muy velozmente, es esto no es refundacional, no tiene un sentido refundacional, pero digamos desde 2005 los gobiernos que se han sucedido cambiaron el país. Tenemos una cobertura de 73% de internet en el quintil más pobre de la población, tenemos un 70% de fibra óptica, tenemos 1.500 kilómetros más de saneamiento, somos el país con mayor saneamiento por lejos de toda América Latina. Tenemos una matriz productiva que no es aquella matriz productiva, pero hoy tiene agricultura granelera, no tenía agricultura granelera, hoy tiene una industria que está parada en el mejor punto de la cadena de producción de celulosa, que es un producto menos expuesto a la fluctuación de los precios internacionales que el papel, que lo están usando masivamente los chinos, todavía en la India no entraron con el papel higiénico. Y podríamos señalar un conjunto de cambios de la estructura productiva y de la matriz de protección social. Creamos prestaciones no contributivas en un sistema que estaba basado en la lógica bismarckiana, conservadora, del welfare state, del estado de bienestar conservador, que es yo pongo tanto y me devuelven tanto, y no en la lógica nórdica, que supone que hay derechos sociales universales de ciudadanía. Eso no tiene nada que ver con el debate de las contraprestaciones. Yo aclaro que hoy, por razones de la situación de la sociedad uruguaya, cultural, soy partidario de contraprestaciones y de controles. Pero el modelo nórdico es un modelo de prestación social universal por el solo hecho de ser ciudadano y está disociado del empleo formal. Y acá tenemos un 25% de formalidad, de informalidad todavía. Desarrollamos un conjunto de transformaciones, pero llegamos a la frontera de esas transformaciones. Por ejemplo, la frontera de la calidad. En salud logramos cobertura, pero tenemos serias dificultades de calidad, y eso no se hace sin innovación organizativa, sin cambios en la gestión. Entonces, ¿dónde está la luz de Gramsci hacia el futuro? ¿En qué nos ilumina la hoja de ruta sobre el futuro que evidentemente el tiempo no da para plantear? Bueno, en una idea que yo creo que está presente en todos los procesos de desarrollo humano sostenible exitosos de los últimos 40 años en el mundo. Obviamente uno piensa en los países nórdicos, que son países pequeños, asimilables en población a Uruguay, pero podemos pensar en varios países asiáticos también. Y hay un autor, el señor Peter Evans, que tiene un texto escrito a mitad de la década del 90, cuando fue el auge de las reformas de mercado,
que habla del pasaje del Estado como problema al Estado como solución. Y la clave es una triple alianza entre emprendedores o intelectuales orgánicos, para usar los términos de Gramsci, en el más amplio sentido de esta expresión, inversores también, porque el problema del desarrollo, en esta perspectiva que la de Albert Hirschman también, no es que falta capital, es que falta capacidad empresarial, que es una cosa diferente. Y eso no se logra sin incentivos públicos. Es el Estado el que orienta la decisión de inversión y el que crea las condiciones de la inversión. Entonces, lo que plantea, siguiendo entre otros a Gramsci y a Gershon Krohn, un sociólogo clásico que estudió los problemas del desarrollo, Peter Evans, es la noción de autonomía enraizada. Es una triple alianza entre emprendedores, como decía, intelectuales orgánicos, un Estado con capacidades técnicas o tecnoburocráticas muy mejoradas. No ha habido un solo proceso exitoso sin esas capacidades muy mejoradas en relación a la realidad de hoy en Uruguay. Y enraizamiento social abajo. Eso quiere decir 126 centros MEC, 440 policlínicas, 120 plazas de deportes. Un Estado enraizado en las comunidades locales, con cara y también con Internet, con el gobierno electrónico, pero no solo con el gobierno electrónico, un Estado abierto a la sociedad. Esa es la alianza, en última instancia basada en una coalición laborista, que para Peter Evans ha logrado los mejores resultados en el siglo XX. Y es una alianza gramsciana, porque se construyó en un proceso de 60, 70 años de hegemonía. No se trata de que estos partidos no perdieron elecciones porque no querían soltar el gobierno, porque si hacían elecciones libres las perdían, como pasa, me parece a mí, en Venezuela en este momento. No hago elecciones libres porque las pierdo. No, se trata de que construyeron hegemonía en la sociedad. Lo que cambia hoy son los actores de la hegemonía que dio origen al Frente Amplio en el Uruguay. No son los mismos. No es lo mismo el Teatro de Galpón, Cinemateca, la red de instituciones culturales que construyó de alguna manera la inspiración genial de Rodney y Arismendi, que los emprendedores que están en las redes, que crean juegos electrónicos, que el plan Ceibal que revoluciona el tejido cotidiano de nuestra educación. Entonces, yo creo que la inspiración básica de Gramsci hoy es esta idea de autonomía enraizada como base de un desarrollo que necesita de la estabilidad económica y de la estabilidad social y de la sostenibilidad ambiental para elegir conglomerados productivos seleccionados para posicionar a Uruguay en un mercado global y en un proceso de globalización en el que vamos a ir de un modo nacional popular, como decía Gramsci, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, y no como quieren otros desde las cremas sociales para abajo, derramando, y desde afuera hacia adentro. Es lo que tenía para decir porque me pasé el tiempo además. Yo supongo que porque me invitaron, se los agradezco, debe ser por mis 53 años de militancia política y mi mirada va a ser obligatoriamente política, y por mis primeros 28 años de militancia comunista. Yo quería elegir una frase, está lleno de frases de Gramsci por todos lados, hasta para que le hacen decir a Gramsci cosas que las frases no expresan totalmente, por lo menos en la integridad de su pensamiento. Decir la verdad es siempre un acto revolucionario, es siempre revolucionario. Reitero, decir la verdad, no que la verdad siempre es revolucionaria, es una pequeña, fundamental diferencia. Y yo creo que este es uno de los grandes temas de la actualidad, de esta modernidad líquida que se ha pasado a ser ya casi gaseosa. Es decir, la verdad para todos, pero en particular porque estamos hablando de la izquierda. Por lo menos la visión de la política que yo puedo aportar es de la izquierda. Y el tema de la verdad hoy es uno de los temas centrales del debate de la izquierda en el mundo, y el debate de la izquierda en América Latina, y del debate de la izquierda en el Uruguay. Por lo tanto, reitero, decir la verdad es siempre revolucionario. Y hay que empezar a decir algunas verdades sobre Gramsci. Gramsci era comunista,
era contemporáneo de la Revolución de Octubre. Tenía entre sus referencias fundamentales a Marx y Engels y Lenin. Nunca fue leninista, entre otras cosas porque en vida de Lenin y en libertad de Gramsci, el leninismo no existió. El leninismo es un invento del stalinismo. Su primer texto fue Cuestiones del leninismo. Pero además, algunos otros datos. Gramsci, el autor marxista más editado y traducido del mundo, solo superado en algunas épocas por Marx, en la Unión Soviética fue en una edición muy limitada, apareció en 1957, muy limitada, la época de Khrushchev, Sí. y la edición masiva fue en 1987, a los 40 años de su muerte, cuando estaba Gorbachev. Por lo tanto, también eso es una verdad. La primera edición, digamos, del Partido Comunista de Uruguay, en América Latina los palmas se las llevan los comunistas argentinos, con una característica. Sí. Todos los que lo editaron terminaron expulsados del Partido Comunista Argentino. ¿No? Era de la escuela de Agosti, Claro. y el Partido Comunista Argentino tenía el único representante de América Latina en la Internacional Comunista, Codovilla. Por lo tanto, no era un gesto extraño. Es que Gramsci fue, durante mucho tiempo, un hereje. Y eso es lo primero que tenemos que asumir. Y si hoy lo interrogamos después de 80 años y le hacemos preguntas muy diferentes de la que le hubiéramos hecho hace 40 años, y voy a tomar un ejemplo concreto, es porque efectivamente no es un hereje. Y vamos a buscar si entre esas herejías hay algunas cosas que nos responden esa tonelada de preguntas que hoy se formula la izquierda, que se formulan las fuerzas de transformación, básicamente de inspiración socialista, porque existe un enorme vacío teórico-político. Lo digo en los dos planos, teórico y político. Por eso es que hoy hacemos esto, y lo hacemos amparado en la academia. Lo hacemos con la convocatoria acá, en España, pues en Italia ni que hablar, porque en Italia si no lo hace en la academia, ya no hay quien convoque. Estoy hablando de Italia. En 1982 Arismendi escribió un trabajo para la revista, una revista chilena, y recién hubo un cuerpo político agrupado en el suplemento 100 de la revista Estudios. Pero hasta ese momento, nosotros que editábamos, lo digo yo, en esa época era el partido, editábamos. Gramsci era, una referencia lejana. Y después era el eurocomunismo que venía de antes. Asumámoslo, aunque tuviera muy poco que ver con el eurocomunismo. Es más, la obra de Gramsci tuvo esa densidad, esa variedad, ese sentido cosmopolita, esa heterodoxia, porque la escribió en la cárcel. Porque no lo agarró el estalinismo creciente que había empezado cuando lo detuvieron a Gramsci. Hago anotación aparte, acá hay unos cuantos expresos. La cárcel fascista en Italia era 10 veces mejor que la cárcel fascista en Uruguay. Sí. Nadie se le puede ocurrir a un preso político que en el Uruguay hubiera podido escribir 32 cuadernos con 2.852 páginas. Imagínenselo. Y el acceso a biblioteca. Y todo. Y todo eso, efectivamente, eso es verdad también. Es decir, para el comunismo ortodoxo, o menos ortodoxo, o bastante liberado de ciertas ortodoxias, Gramsci era o un lujo o alguien fuera de la norma. Ahora, se salió tanto de la norma como para responder nuestras preguntas actuales. Todo depende de qué lado se las hagamos. Es una gran respuesta el hecho de asumir que Gramsci tuvo una visión extraordinariamente cosmopolita, mirando el mundo, mirando procesos de varios países, interesándose incluso con las limitaciones que tiene. Yo miraba el libro sobre el nuevo capital, el nivel de acceso que hay a la información con Internet y lo que tuvo que hacer Marx para escribirlo, las diferencias son abismales, ¿no? Como acceso a la información. Ahora, yo creo que, además de eso, preguntarse hoy Gramsci y el Uruguay de hoy es
una gran tensión. Porque Gramsci y su obra, sobre todo los cuadernos, pero sobre todo los cuadernos confrontados con su obra previa como dirigente del partido, organizador en Torino, uno de los principales promotores del Bienio Rojo, etc., tiene una gran tensión, que hay que asumirla. Lo peor de todo, lo peor que se puede hacer para deshonrar a Gramsci es utilizarlo a gusto y gana del consumidor cuando conviene con algún aspecto. La obra de Gramsci tiene un aspecto muy importante de lo que era la visión marxista-socialista, la totalidad. Sí. La totalidad, es decir, tenía el objetivo de responder no solo a algunas cuestiones vinculadas a la lucha de la liberación social, de una nueva forma de producción, sino la respuesta sobre la totalidad, sobre la cultura. Es más, ensanchó los espacios de la totalidad, Gramsci, incorporando con gran fuerza el tema de la cultura. Debemos rescatar de eso su enorme capacidad crítica, su gran atención a los temas nacionales y una gran tensión entre ese cosmopolitismo y el tema meridional, el tema tradicional, el tema de la cultura nacional en sus aspectos más campesinos, más italianos, más de las islas. Era un sardo de la isla más pobre de Italia y sin embargo tuvo esa capacidad de trascender a eso. Su relación con la religión. ¿Cuál es el tema más polémico de la muerte de Gramsci? Si se convirtió a último momento, como dijo una monja, o como dijo su hermano, que era cardenal italiano, que a último momento cuando le fueron a proponer que se hiciera católico se dio vuelta de espalda. Y eso es una anécdota, pero tiene que ver con la completa. Estamos hablando de Italia del 27. Si lo es complejo hoy, imagínenlo en el 27. Sí, estamos hablando de un hombre con una cabeza abierta, pero con una visión profundamente estructurada desde el punto de vista de la preeminencia de la política. Eso hoy es revolucionario. Eso hoy es revolucionario, porque una de las grandes crisis de la civilización moderna es la crisis de la política. Pero no solo la crisis de la política por el desarraigo, el desamor, la bronca de mucha gente de la sociedad uruguaya, el país más politizado por lejos de América Latina, con su sistema político, y en particular en determinados sectores con la izquierda, sino que lo es también desde el punto de vista de lo que representa la política para los políticos. Lo expresa Trump, lo expresa Macron, aunque vieron, es muy complejo todo, no es tan simplón, pero lo expresa. También la calidad de la política está en crisis. El hecho de que hoy, si usted hace, él hizo una encuesta entre los estudiantes de 30 años, si usted hace una encuesta entre los políticos de todos los partidos y le pregunta cuántos saben quién es Gramsci, bueno, los estudiantes estos son todos doctorados de la Universidad de Babilonia, porque no está planteado como una necesidad. Y lo peor no es que por burro, es porque no está planteado hoy en la acción política como una necesidad de ese tipo de cosas. En nuestra época, a pesar de que era un heterodoxo, era una necesidad, era obligatorio saber de ciertas cosas, porque uno estaba fuera del mundo, no estaba fuera, y estaba fuera de la política, que aunque no quiere decir que todos estuviéramos, pero el núcleo importante, etcétera, los intelectuales son también los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, obvio, sí, los sí. intelectuales, los hombres de la cultura, no son solo los que hacen teatro. No. La política es, sin duda alguna, de las manifestaciones más profundas de la cultura humana. Entonces, Gramsci tiene todo eso. Pero hay temas actuales que si interrogamos a Gramsci, estamos haciendo esa política terrible de ir a buscar el reloj abajo del farol, aunque lo hayamos perdido, en el medio del bosque, de la tormenta de situaciones y de cambios que se han operado en el mundo. No lo vamos a encontrar, no nos va a contestar, y está bien. Es cierto, Gramsci fue capaz desde la cárcel de ir a mirar el fordismo y analizar la influencia que el fordismo tenía no sobre las cadenas de producción y la forma de acumulación del capital y del consumo, sino nada menos que sobre la identidad de los norteamericanos. Ojo,
los norteamericanos ejercieron una atracción especial sobre todos los líderes revolucionarios de esa época. La frase de Trotsky sobre Estados Unidos, ese fuelle donde se cocina el futuro, es otra expresión, pero Lenin tiene muchas. Muchas. Lenin tiene... Como decía Julio Rodríguez, que las obras escogidas de Lenin eran muy escogidas. Pero veamos algunas cosas, así a vuelo de pájaro, que han cambiado radicalmente y están cambiando bajo nuestra mirada. El trabajo. Si antes nos preocupábamos de que el concepto clase obrera había cambiado, ahora estamos pensando en que el trabajo va a cambiar radicalmente y está cambiando radicalmente. Un ejemplo, ¿cuál es la empresa más valiosa del planeta? Google. Cuesta 800.000 millones de dólares. ¿Cuál es su capital? Equipo fijo, no, inteligencia, cultura. La que le sigue es WhatsApp. ¿Qué es? Inteligencia. Todos valores inmateriales. La que viene primero de la que fabrica fierros es General Electric, cuesta 160.000 millones. No le da ni para comprar una sucursal. Y eso, que aparece, bueno, fíjense ese impacto en la cultura de nuevas formas de producción. No le preguntemos eso a Gramsci. Miremos su espíritu, su sentido, pero no le preguntemos. Hoy la cultura es la fuerza productiva fundamental. Y por lo tanto, la visión de Gramsci se ha ensanchado a niveles totalmente diferentes. Pero otros procesos, la tensión entre la globalización, la nueva etapa del imperialismo, y sin embargo, la contradicción de que la principal oposición a la globalización hoy es el centro de poder mundial, que es Estados Unidos, a través de su visión política, de Trump, y de las fuerzas que en Europa también se oponen a ello. No le preguntemos, porque en ese mundo estamos nosotros, los uruguayos, aunque creemos que las cosas llegan más tarde. A veces a qué no llegan más tarde, llegan diferentes, pero llegan inexorablemente. La ética y la moral, vista fundamentalmente no solo desde el manejo del poder, que es la visión tradicional, más clásica, el manejo del poder y sus recursos. Bueno, vaya, si en América Latina ese es un tema abrumador, ¿no? Es un tema abrumador que ahora ya no se puede cubrir con la lucha de la Guerra Fría, que tapaba todo. Que todo estaba explicado. Manipulite vino en Italia porque se cayó la Guerra Fría. Si no hubiera caído, hubieran seguido robando y explicando que estaban robando para la corona, ¿tá? Y que era un grupo de partido de derecha. Es para eso también. Y nosotros acá hoy el tema de la ética y la moral tiene que ver con la izquierda también, tiene que ver con nuestra perspectiva, tiene que ver con el uso del poder, pero tiene que ver con cosas mucho más importantes. Acá, compañeros panelistas, la profesora decía, y tú también hablabas de la biotecnología. Bueno, pero hoy hay tecnología como para programar la producción de seres humanos, con determinadas capacidades, con determinado nivel, con determinada diferencia sobre el resto de los seres humanos. ¿Qué es lo único que nos separa de eso? Porque se puede hacer, lo único que nos separa de eso son aspectos morales. Son aspectos éticos. Y hoy una de las batallas principales por la transformación de la sociedad a partir de la cultura es la batalla ético-moral. No solo la batalla por la plata y por el uso de los recursos, sino mucho más complejo, mucho más de fondo. A menos que queramos dejar que esa ética sea moral, ahora está en manos de la iglesia, cualquiera de las iglesias. No, es decir, ha cambiado también eso. Y el papel de la hegemonía es lo mismo, la batalla por la hegemonía actual que la batalla por la hegemonía en la época de Gramsci. Por favor, estamos hablando de temas que si bien pueden tener y tienen que tener la preeminencia de la política, la preeminencia de una cierta moral y ética social, la preeminencia de los sectores más abandonados, siempre postergados, la existencia diferente en esta época de los tres grandes plagas o los tres grandes temas que preocuparon a la humanidad desde que existe: el hambre, las pestes y la guerra. Está en otro nivel, las pestes la hemos combatido bastante bien, pero el hambre y la guerra han producido 65 millones de desplazados, que es la cifra mayor incluso que durante el peor periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
esos temas están también en Uruguay, están en la relación nuestra con el mundo, están en nuestra relación de identidad como sociedad civil, como fuerzas políticas, etc. Y eso se le puede preguntar a Gramsci como sensibilidad, como visión, como mirada. Pero ¿qué es lo que ha salido de la agenda del siglo XX en el siglo XXI? La explotación del hombre por el hombre. Y sin embargo sigue plenamente vigente con otras formas, pero sigue. Y sin embargo hoy no está en el centro del debate internacional, mundial. Yo diría que incluso en las sociedades locales ha salido. ¿Ah? Es decir, y yo digo esto para todos los socialismos, porque uno puede decir que hay mucho más, no digo cuánto socialismo hay porque inventariarlo nos llevaría una vida. Por eso me preocupa que a 80 años de la muerte de Gramsci busquemos otro referente que sustituya la visión de antes, de que teníamos un grupo de textos que eran el referente para todo y ahora nos refugiemos en Gramsci, porque ahí sí estaríamos absolutamente traicionando lo esencial, lo fundamental. Y ahora voy a terminar con una pregunta que yo siempre me hago cuando tengo que hablar de estos temas y que me la hago también muchas veces en la soledad. Tengo nostalgia de una teoría que además muchos llamábamos ciencia, que tenía explicaciones totales, que nos guiaba hacia un mundo de libertad absoluta, sin Estado, sin explotación, en una teoría que ha fracasado, pero que durante muchos años dio la vida de millones de seres humanos, de intelectuales de primer nivel del mundo, que hizo que la gente se jugara la vida por todo esto. ¿Tengo nostalgia de eso? Yo le voy a contestar con la frase de un personaje que no me es muy simpático, pero a veces los personajes no muy simpáticos dicen grandes verdades, que es Vladimir Putin. Y Putin dijo así: el que no tiene nostalgia de la Unión Soviética no tiene corazón. Y el que tiene nostalgia de la Unión Soviética no tiene cabeza. Muchas gracias.